¿Creen que saben todo sobre la crueldad de la Edad Media porque han oído las leyendas sobre el conde Drácula? Olvídenlo. El verdadero terror no lo inspiraba a él, sino aquel que lo crió. El hombre que le enseñó al futuro empalador que, por la victoria, uno puede y debe convertirse en un monstruo. Esta no es una historia sobre el honor caballeresco y armaduras brillantes. Es la crónica de cómo un anciano obstinado decidió jugar un juego mortal con el imperio más poderoso del mundo y convirtió a su propio país en una trampa gigante. ¿Cómo detener a un ejército de 40.000 sables si no tienes oportunidad en una batalla abierta? La respuesta de Mircea el Viejo conmocionó a Europa. Usó armas biológicas siglos antes de su invención. Convirtió el agua y la comida en veneno. Hizo que los genízaros de élite temieran a su propia sombra y murieran no por la espada, sino por la locura y la suciedad. En este video, descubrirán cómo ahogar a una caballería invencible en un pantano, simplemente eligiendo el lugar correcto. Verán cómo los más grandes héroes de Europa perecieron por su propia soberbia, y entenderán por qué, a veces, una firma en un papel es más aterradora que una puñalada. Les contaremos cómo sobrevivir cuando todos tus aliados te han traicionado, y el terrible precio que se tuvo que pagar para que el linaje de Drácula entrara en la historia. ¿Listos para ver el reverso de la leyenda? Entonces pónganse cómodos. Bienvenidos al infierno en Rovine. Imaginen el olor. Respiren profundo. No es el aroma del triunfo ni la fragancia de las especias orientales. Es el hedor a hojas podridas, lana húmeda y miedo. Un miedo que parece haber cobrado densidad física. Están parados a orillas del Danubio. Bajo sus botas chapotea un lodo grasiento y negro. Ustedes son parte de la máquina de guerra más letal del siglo XIV. Son genízaros. Y acaban de cometer un error fatal. Han pisado tierra de Valaquia. Recuerden todo lo que saben sobre las novelas de caballería, sobre duelos nobles, estandartes ondeando y honor. Ahora tomen eso, arrúguenlo y arrójenlo a la hoguera. Porque la historia que comenzamos no es una epopeya sobre héroes. Es un manual de supervivencia en el infierno. Es la crónica de cómo un anciano obstinado, a quien la historia recordará con el nombre de Mircea el Viejo, decidió jugar a la ruleta rusa con el imperio más poderoso del mundo. Y, alerta de spoiler, la pistola no estaba cargada con balas, estaba cargada con vacío. El sultán Bayezid I, apodado El Rayo, no estaba acostumbrado a esperar. Su apodo no es una metáfora, es un diagnóstico. Es rápido, cruel, y está absolutamente seguro de su misión divina. A finales de la primavera del año 1395, reúne un ejército cuya sola visión hacía temblar las rodillas de los reyes europeos. 40.000 sables. 40.000 hombres que atravesaron el fuego de los Balcanes y Anatolia. Es una avalancha de acero, lista para borrar de la faz de la tierra a un diminuto principado en la orilla norte del Danubio. Bayezid cruza el río. Espera encontrar las ordenadas filas del ejército valaco. Ansía una batalla general, ese momento exacto en que dos muros de acero chocan con estruendo y el ganador se lo lleva todo. Pero en lugar de eso, lo recibe el silencio, absoluto, resonante, silencio. Ante el sultán se extiende una llanura, pero en ella no hay ni un alma. Las aldeas, quemadas hasta los cimientos. Los campos, negros de ceniza. Los graneros, vacíos. Mircea el Viejo hizo lo que no cabía en la cabeza de ningún caballero occidental. No defendió sus ciudades, las destruyó con sus propias manos. Hágase la pregunta ahora mismo, sentado en su comodidad. ¿Podría prenderle fuego con sus propias manos a la casa que construyó su padre? ¿Podría sacrificar el ganado que alimentaba a su familia y envenenar el pozo de su propio patio, solo para que el enemigo no le tocara ni una gota de agua limpia? Es una lección que rompe la psique. Pero para Mircea no fue un sacrificio, fue una estrategia. Convirtió a la floreciente Valaquia en una zona muerta. Bayezid está furioso. Está acostumbrado a luchar contra hombres, no contra fantasmas. Su enorme ejército, ese leviatán de guerra creado para golpes devastadores, de repente resulta inútil. Imaginen que intentan matar un mosquito con un mazo. Gastan fuerzas, se enojan, rompen los muebles, pero el mosquito sigue zumbando en su oído. La armada otomana se adentra en el país, día tras día, semana tras semana.
El sol del año 1395 quema sin piedad y luego da paso a lluvias torrenciales que convierten los caminos en pantanos. Y aquí comienza la verdadera pesadilla, la guerra invisible. Los valacos no aceptan el combate. Se han disuelto. Se han convertido en parte del paisaje. El bosque que rodea las columnas otomanas no son solo árboles, son ojos, miles de ojos. Cada arbusto, cada barranco puede ocultar a un arquero. Los exploradores del sultán se adentran en la espesura y no regresan. O regresan, pero por partes, atados a las sillas de sus propios caballos. Es un mensaje. Aquí no son bienvenidos. La psicología del soldado es algo frágil. Cuando ves al enemigo, puedes golpearlo. El miedo toma forma. Pero cuando el enemigo es invisible, el miedo se convierte en paranoia. Los soldados empiezan a asustarse de su propia sombra. El crujido de una rama provoca un pánico capaz de detener a todo un regimiento. Bayezid, ese genio de los ataques relámpago, de repente comprende que su velocidad aquí no importa. Golpea al vacío, y el vacío no siente dolor. El vacío simplemente absorbe. ¿Dónde está ese cobarde?, seguramente gritaba el sultán en su tienda, arrojando copas de sorbete. Para él, criado en el código del conquistador, la táctica de Mircha era el colmo de la vileza. ¿Cómo es posible no salir al campo? ¿Cómo es posible huir? Pero ahí radica el grandioso error del pensamiento imperial. Bayezid buscaba la gloria, Mircha buscaba la supervivencia. Y un hombre que lucha por su vida no juega según las reglas. Muerde la garganta. Con cada kilómetro de marcha, el majestuoso ejército se convierte en una multitud hambrienta y amargada. Las provisiones se agotan. Los forrajeros enviados en busca de grano solo encuentran tierra quemada y fuentes envenenadas. Sí, también convirtieron el agua en arma. Imaginen la sed cuando caminan con una pesada cota de malla bajo el sol abrasador. Ven un pozo. Se lanzan hacia él, empujando a los compañeros. Beben ese líquido turbio, y por la tarde sus entrañas se retuercen tanto que suplican la muerte. El cólera y la disentería se convirtieron en los mejores generales de Mircha. Mataban sin ruido y sin piedad, diezmando las filas de las tropas de élite más eficazmente que cualquier lluvia de flechas. Pero lo más aterrador no era el hambre ni las enfermedades. Lo más aterrador era la espera. Mircha manejaba magistralmente el ritmo del terror. Dejaba que los otomanos avanzaran 10 kilómetros tranquilos, adormeciendo su vigilancia. Y luego, cuando la tensión bajaba un poco, asestaba el golpe. No uno masivo, no. Uno pequeño, como un pinchazo de alfiler. Una decena de jinetes salían del bosque, atacaban a los rezagados y desaparecían más rápido de lo que alguien pudiera dar la alarma. Era una guerra de nervios. El ejército del sultán no dormía. Intenten no dormir durante 3 días, esperando que en cualquier segundo les corten la garganta. Las alucinaciones se convierten en sus compañeras. Las sombras de los árboles empiezan a moverse. El susurro de las hojas suena como el murmullo de conspiradores. La disciplina, de la que tan orgullosos estaban los genízaros, comenzaba a desmoronarse. Los oficiales se quedaban sin voz tratando de mantener la formación, pero en los ojos de los soldados se leía la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué morimos en este maldito desierto? Mircha, ese viejo zorro, observaba. Sus espías informaban sobre cada paso del sultán. Sabía que la enorme cantidad de enemigos era su principal debilidad. 40.000 personas necesitan comer. 40.000 personas necesitan beber. Una serpiente enorme necesita mucho espacio para darse la vuelta. Y Mircha llevaba a esa serpiente hacia donde ella misma se estrangularía. No solo se retiraba, estaba atrayendo. El sultán pensaba que era el cazador acorralando a la presa. Veía las aldeas ardiendo y pensaba, «Ajá, están huyendo, tienen pánico». Pero en realidad no era el cazador. Era el toro que, con los ojos inyectados en sangre, corre hacia el trapo rojo, sin notar que detrás del trapo hay un abismo. Y ese abismo estaba cada vez más cerca. El paisaje cambiaba. Las llanuras daban paso a colinas. Las colinas se convertían en bosques densos e impenetrables y pantanos fangosos. Los caminos se estrechaban.
El ejército se estiraba en una tripa larga y vulnerable. Bayezid, cegado por la furia y el deseo de castigar al atrevido Balaco, ignoraba estas señales. Iba hacia adelante, impulsado por su propia soberbia, sin entender que cada paso hacia el interior de Valaquia apretaba la soga en su cuello cada vez más fuerte. La táctica de tierra quemada es cruel. Es inhumana con el propio pueblo. Pero miren el mapa de aquella época. Bulgaria había caído. Serbia se convirtió en vasallo. Bizancio vivía sus últimos días, encerrada en los muros de Constantinopla. La aplanadora otomana aplastaba a todos. ¿Quién es el verdadero loco aquí? ¿El que intenta detener un tanque con una espada en la mano? ¿O el que vuela el puente bajo los pies de ese tanque, incluso si en el puente están sus propias cosas? Mircea tomó una decisión. Sacrificó el presente por el futuro. Convirtió a su país en un polígono de muerte, donde cada bocanada de aire le costaba esfuerzo al invasor. Y mientras el sultán rechinaba los dientes de rabia impotente, mirando otra ruina donde antes había una aldea, en algún lugar más adelante, entre la niebla y los tremedales, ya se preparaba el escenario para el acto principal de esta obra sangrienta. La trampa estaba puesta, y la bestia ya había levantado la pata sobre ella. Pero la bestia era demasiado grande y estaba demasiado hambrienta para mirar por dónde pisaba. El hambre es un arma que no necesita afilarse. No se desafila, no se rompe, y golpea más fuerte que el acero de Damasco. Cuando 40.000 personas marchan por una tierra de donde hasta las ratas huyeron por falta de comida, la grandeza del imperio empieza a desmoronarse como yeso viejo. Los convoyes están vacíos, los caballos, orgullo de la caballería otomana, se convierten en esqueletos cubiertos de piel. Pronto los soldados empiezan a mirar a sus monturas no como compañeros de batalla, sino como comida. Primero comen a los caídos, luego a los que simplemente tropezaron. Y al final, cuando la desesperación cubre los ojos con un velo rojo, los cuchillos se clavan en las gargantas de los caballos aún vivos, para calmar aunque sea por una hora los espasmos en los estómagos vacíos. ¿Oyen ese sonido? No es un cuerno de guerra, es tos. Sorda, húmeda, que desgarra los pulmones. Mirza no solo escondió la comida, envenenó el propio entorno. El agua en los pozos, a los que con tanta dificultad llegaban las avanzadas, resultaba estar salada o mezclada con el veneno cadavérico de animales muertos. La disentería diezmaba las filas de los genízaros más rápido que las flechas balacas. Imaginen a un guerrero de élite que entrenó toda su vida para matar de un solo golpe, pero ahora yace en su propia suciedad, incapaz de levantar siquiera una cuchara, ardiendo de fiebre. Es una muerte humillante. Una muerte sin gloria, una muerte de la que no escribirán en las crónicas heroicas. Pero si de día la fisiología mataba al ejército, de noche llegaba el verdadero terror, la psicología. Mircea sabía, el hombre privado de sueño deja de ser humano, se convierte en un animal asustado, nervioso, con los reflejos entorpecidos. Tan pronto como el sol se ocultaba tras las copas de los abetos de los Cárpatos, el bosque cobraba vida. No era un ataque de ejército contra ejército, era la caza de una manada de lobos sobre un rebaño de ovejas ciegas. Los valacos atacaban en silencio, conocían cada sendero, cada barranco, cada raíz en ese bosque. Aparecían de la nada, de la oscuridad, de la niebla. Parecía que salían de debajo de la tierra misma. Un cuchillazo en el cuello del centinela, el silbido de una flecha atravesando la garganta de un oficial junto a la hoguera. Una escaramuza corta y furiosa, y de nuevo, silencio. Los otomanos no veían al enemigo, solo veían sombras que mataban. Intenten imaginar ese estado. Están de guardia, sus ojos lagrimean por la tensión, escudriñan la oscuridad tinta del bosque. Les parece que un árbol ha dado un paso, les parece que un arbusto se ha movido. ¿Es el viento o es la muerte? Despiertan al compañero, pero no hay nadie. Y una hora después, cuando los párpados pesan como plomo y cierran los ojos solo por un segundo, ya no los volverán a abrir. ¡Demonios!, susurraban los genízaros, apretando sus amuletos. La moral, ese mismo eje sobre el que se sostenía la disciplina de Bayezid el Rayo, se estaba rompiendo. Los soldados temían dormir. Se amontonaban espalda contra espalda, estremeciéndose con cada crujido de una rama.
Los días se fusionaban en una masa gris infinita, y las noches se convertían en círculos del infierno. 3, 4 días sin sueño normal, y comienzan las alucinaciones. Los genízaros empezaban a atacar arbustos, a cortar árboles, a confundir a sus propios compañeros con saboteadores balacos. En el campamento estallaban peleas. El fuego amigo cobraba no menos vidas que las incursiones enemigas. ¿Y qué hacía el sultán? Bayezid, el Rayo, se movía de un lado a otro en su tienda como un león herido. Para su ego, esto era insoportable. Había venido aquí para aplastar a un insecto, y el insecto lo estaba engañando, haciendo que su gran ejército se pudriera vivo. Sus exploradores traían solo malas noticias o no regresaban en absoluto. La furia del sultán era terrible. Ejecutaba a comandantes por derrotismo. Él mismo cortaba las cabezas de quienes se atrevían a hablar de retirada. ¡Adelante! ¡Solo adelante! Rugía, mirando un mapa que ya no tenía nada que ver con la realidad. Pensaba que perseguía a un cobarde. Pensaba que Mircha huía de miedo. Bayezid, cegado por la ira, cometía el error clásico del tirano. Confundía la retirada estratégica con la huida. Veía la espalda del enemigo y pensaba que era la victoria. Pero en realidad, Mircha era un torero que agita el capote ante el hocico de un toro furioso, llevándolo paso a paso hacia el lugar del sacrificio. Y el terreno cambiaba, como si la propia naturaleza de Valaquia estuviera confabulada con el voivoda. Los caminos anchos se convirtieron en senderos estrechos, donde 2 jinetes apenas podían pasar. El suelo firme dio paso a un lodo viscoso y pegajoso. Los bosques se volvieron más densos, más oscuros. Sus copas se entrelazaban sobre la cabeza, tapando el cielo. El ejército se estiró por kilómetros. La cabeza de la columna ya entraba en desfiladeros sombríos, mientras la cola todavía se movía en la llanura. La comunicación entre los destacamentos se perdía. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. El gran organismo otomano fue desmembrado por la geografía. La logística colapsó definitivamente. Las carretas con provisiones, esas miserables migajas que quedaban, se atascaban en los pantanos hasta el eje. La artillería, orgullo de los otomanos, pesadas bombardas capaces de destruir los muros de Constantinopla, se convirtió en una carga. Los enormes cañones se hundían en el lodo. Los soldados se rompían las espaldas intentando sacar esos inútiles pedazos de bronce. Maldecían todo, al sultán, a Alá, a esa tierra maldita y especialmente a esa lluvia infinita y lloviznosa que convertía al mundo en una masa gris. Mircha esperaba este momento. Conocía los límites de la resistencia humana. Sabía que un soldado hambriento, sin dormir y empapado hasta los huesos, que camina con lodo hasta las rodillas, vale por 10 soldados saciados pero parados en tierra firme. Él, metódicamente, con el cálculo frío de un cirujano, llevaba al paciente a un estado donde la resistencia se volvería imposible. Hacia el 10 de octubre del año 1395, el ejército otomano llegó a un lugar que los locales llamaban Robine. No era simplemente una hondonada, era una trampa geográfica, una llanura pantanosa surcada por barrancos, de ahí el nombre, Robine, zanjas, densamente cubierta de bosque viejo y arbustos. El lugar ideal para una emboscada, una pesadilla para la caballería, una tumba para un imperio. Bayezid, al ver que el bosque adelante se volvía impenetrable, finalmente se detuvo. Pero era tarde, ya estaba adentro. Las paredes de la trampa se levantaron. El bosque alrededor quedó en silencio, pero no era ese silencio muerto del inicio de la campaña. Era el silencio antes de tomar aire, el silencio de una cuerda de arco tensada. Miles de ojos miraban al ejército atascado en el lodo y agotado. Miles de manos se posaron en las empuñaduras de espadas y arcos. ¿El sultán buscaba batalla? La consiguió, pero no bajo sus condiciones. No en campo abierto, donde sus sipáis podrían desplegarse como lava y barrer con todo lo vivo. Número. Recibió una batalla en el lodo, en la estrechez, entre raíces y agua podrida. Mircea el Viejo, arquitecto de este infierno, estaba parado en algún lugar allí, entre los árboles, y quizás por primera vez en todo ese tiempo se permitió una sombra de sonrisa sombría. El tiempo de los juegos había terminado. Comenzaba el tiempo de la matanza. Bienvenidos a Robine. Si piensan que el infierno es fuego y azufre, se equivocan.
El infierno es agua, arcilla y la imposibilidad de tomar aire. El 10 de octubre de 1395, la máquina de guerra otomana, que no conocía derrotas, entró en este infierno a toda velocidad y se atascó en él hasta el vientre. Imaginen que son un cipaí, un jinete pesado de élite. Llevan 30 kilos de excelente acero. Su caballo vale una fortuna. Son un tanque del siglo XIV. En tierra firme son invencibles. Pero aquí, en la hondonada que los locales llaman rovine, que literalmente significa zanjas o trincheras, la física trabaja en su contra. La tierra bajo los cascos no aguanta, chapotea, se hunde y finalmente se rompe como tela podrida. Primero el caballo se hunde en el lodo hasta la cuartilla, luego hasta la rodilla. El animal empieza a entrar en pánico. Lo golpean con las espuelas tratando de escapar, pero cada movimiento brusco solo lo succiona más profundo en el tremedal. Ya no son jinetes, son una estatua esperando ser destrozada. Y ellos vienen. Primero fue un sonido, un silbido, parecido al canto de avispas enojadas. Y luego el cielo se oscureció. Los arqueros valacos, ocultos tras una pared de árboles y arbustos, abrieron fuego. No fue un tiroteo caótico, fue un fusilamiento. Las flechas no buscaban huecos en las armaduras. Eran tantas que creaban su propio clima, granizo de hierro y madera. Los caballos, enloquecidos por el dolor, arrojaban a los jinetes al lodo. Y un caballero caído en el lodo con armadura completa ya no es un guerrero. Es una tortuga volteada sobre su espalda. Intenten levantarse cuando llevan 30 kilos de hierro encima, y bajo sus pies hay jabón líquido de medio metro de profundidad. Aletean, intentan encontrar apoyo, pero sus manos resbalan. El agua entra por las ranuras del casco. El barro tapona la nariz. Empiezan a asfixiarse antes incluso de que el enemigo los toque. La armadura, que debía salvarles la vida, se convierte en un ataúd hecho a medida. Justo en este momento Mirza da la señal a la infantería. Y aquí comienza la verdadera asimetría de la guerra. Los valacos van vestidos ligeros, chaquetas de cuero, capas de lana, nada de armadura pesada. Conocen aquí cada montículo. No caminan por el lodo, se deslizan sobre él. En sus manos no hay espadas nobles. Tienen guadañas reformadas como hojas de combate, hachas y largos ganchos. ¿Alguna vez han visto cómo un carnicero descuartiza una res? Aquí ocurría lo mismo, solo que a escala de un ejército. Los campesinos valacos, a quienes los nobles otomanos despreciaban como chusma sucia, enganchaban con garfios a los jinetes nobles por el cuello y los bajaban de las sillas directo al pantano. El resultado del combate no lo decidía la maestría en esgrima, sino quién se ponía de pie más rápido. Los valacos siempre eran más rápidos. El sultán Bayezid observaba esto desde una altura y seguramente su corazón dio un vuelco. Su rayo golpeó la tierra, pero en lugar de un incendio, lo tragó el pantano. Veía cómo sus famosos genízaros, hombres que dedicaron su vida a la guerra, se ahogaban en la estrechez y el caos. La formación se rompió. Las órdenes de los oficiales se ahogaban en los gritos de los moribundos y los relinchos de los caballos. Era claustrofobia a cielo abierto. Miles de personas estaban comprimidas en un pequeño pedazo de tierra, sin posibilidad de blandir la espada ni de darse la vuelta para huir. Las filas traseras empujaban a las delanteras, empujando a los compañeros directo a las lanzas valacas. Las crónicas otomanas describen este día escuetamente, como avergonzándose de los detalles. Los caballos se ahogaban y las espadas no podían cortar. Pero tras estas líneas secas se esconde una carnicería. Mircea el Viejo usó la geografía como una prensa gigante. Comprimió la superioridad numérica del enemigo hasta tal punto que se convirtió en su principal problema. Cuantos más soldados lanzaba Bayezid al combate, más estrecho se volvía el espacio en la trampa, más gente moría no por mano enemiga, sino por el aplastamiento y la asfixia. Fue el triunfo del cinismo sobre el patos. Mientras los otomanos intentaban librar una guerra correcta, formando filas y levantando estandartes, los valacos libraban una guerra de supervivencia. Golpeaban las patas de los caballos, remataban a los heridos con garrotes. No tomaban prisioneros, porque no había con qué alimentar a los prisioneros. Rovine se convirtió en un matadero, donde el orgullo del imperio se mezcló con el lodo y la sangre tan densamente
que dicen que la tierra en ese valle no se secó durante varios años. Hacia la mitad del día quedó claro. El ejército invencible estaba paralizado. Bayezid, acostumbrado a decidir el resultado de la batalla con un golpe rápido, resultó ser un espectador en su propio funeral. Sus reservas estaban paradas sin hacer nada, incapaces de abrirse paso hacia la línea del frente a través de las montañas de cadáveres y lodo. Su mejor caballería fertilizaba el suelo valaco. ¿Podrían conservar la cordura viendo cómo se derrumba el mito de su propia invulnerabilidad? Bayezid no pudo. Siguió enviando gente adelante, a ese agujero negro, negándose a creer que un grupo de bandidos del bosque humillara a los herederos de Roma. Pero cada nuevo refuerzo solo aumentaba la escala de la catástrofe. La sangre corría hacia los barrancos, mezclándose con el agua de lluvia, convirtiendo los arroyos en torrentes espesos y marrones. Mircea no solo ganaba la batalla, rompía la columna vertebral de la psicología otomana. Mostraba que incluso a un dios se le puede obligar a arrastrarse sobre su vientre si se elige correctamente el lugar de encuentro. Cuando el sol empezó a inclinarse hacia el ocaso, iluminando montañas de cadáveres apilados en el pantano, incluso a los comandantes más fanáticos del sultán les quedó claro: esto no es una batalla, es un castigo. Y cuando el crepúsculo empezó a espesarse sobre Robine, ocultando la magnitud de la masacre, en el aire quedó colgada una pregunta más aterradora que la muerte. ¿Qué hacer ahora? El gran ejército no solo estaba derrotado, estaba humillado. Bayezid el Rayo estaba ante una elección: arrojar a esta hoguera los restos de su tropa esperando un milagro, o admitir que el viejo lobo le había mordido la garganta. Pero mientras el sultán decidía, la noche ya tomaba sus derechos, y en los bosques de Valaquia, la noche no pertenece a los humanos. Pertenece a quienes saben ver en la oscuridad. El infierno en los pantanos terminó, pero para los sobrevivientes la pesadilla apenas comenzaba. El silencio que cayó sobre el campo de batalla era más pesado que el estruendo del combate. Era el silencio del entendimiento. El imperio es mortal. La niebla sobre los pantanos de Robine se disipa lenta, revelando de mala gana una imagen ante la cual uno quiere cerrar los ojos. Pero no cerraremos los ojos, miraremos. Porque es precisamente aquí, en la humedad de la mañana, entre miles de cuerpos pisoteados en la arcilla, donde se decide el destino no de una batalla, sino de toda una nación. El ejército valaco logró lo imposible. La vanguardia del Imperio Otomano, las unidades de choque de élite, los genízaros inmortales, ha sido destruida. El gran Bayezid el Rayo recibió una bofetada cuyo sonido resonó por toda Europa. Parecería que ahí está, el momento del triunfo. Cualquier novela de caballería terminaría aquí con fanfarrias. El héroe remata al villano, suena la música, cae el telón. Pero la guerra real no es una novela, es la contabilidad de la muerte. Y cuando Mircea el Viejo mira el campo de batalla, no ve victoria, ve números. Contemos junto con él. Le quedan tal vez 10.000 hombres, cansados, heridos, con espadas melladas y carcajes vacíos. ¿Y qué tiene el sultán? Sí, la vanguardia está destrozada. Sí, la moral de los otomanos está por los suelos. Pero a espaldas de Bayezid todavía hay una reserva. 20 o quizás 30.000 soldados frescos que no participaron en la carnicería del pantano. Están enojados, quieren venganza y siguen siendo malditamente peligrosos. Este es el momento exacto en el que se quiebran los grandes comandantes. La adrenalina de la victoria es una droga terrible. Susurra al oído: remátalo, persíguelo, eres invencible. ¿Cuántos reyes murieron al ceder a este susurro? ¿Cuántos ejércitos fueron destruidos por perseguir a una bestia herida hasta su guarida? Mircea el Viejo era un genio no porque supiera blandir la espada, sino porque sabía detenerse a tiempo. Entendía, si sacaba a sus hombres de los pantanos salvadores hacia el espacio abierto para perseguir al sultán, la caballería otomana simplemente los aplastaría como a un panqueque. La superioridad numérica sigue del lado del enemigo. La física sigue del lado del enemigo. Y el voivoda toma una decisión que a muchos les parecerá cobardía, pero que en realidad es la máxima manifestación de inteligencia estratégica. Ordena no perseguir. Ordena desaparecer.
Imaginen la decepción de sus capitanes. «Señor, están huyendo. Podemos acabar con ellos». Pero Mircea es inflexible. Sabe, un león herido sigue siendo un león. Y en lugar de buscar una muerte gloriosa en un contraataque desesperado, el ejército valaco hace lo que mejor sabe hacer. Se disuelve. Fue como un truco de magia. 10.000 personas, carretas, heridos, todos simplemente se evaporaron en la niebla de la mañana. Se fueron a lo profundo de los bosques, a las montañas, a bases secretas que solo los locales conocían. Cuando los exploradores otomanos, temblando de miedo, finalmente se decidieron a revisar las posiciones valacas, solo encontraron hogueras apagadas y hierba aplastada. Nadie. Vacío. Bayezid se quedó solo en el campo de batalla. Formalmente, según las leyes de la guerra de aquel tiempo, si el enemigo se fue y tú te quedaste, ganaste. El sultán aprovechó de inmediato esta laguna burocrática. Envió mensajeros a todos los rincones del imperio con la noticia de una gran victoria sobre los infieles. Los cronistas de la corte comenzaron de inmediato a escribir odas sobre cómo el rayo puso al enemigo en fuga con una sola mirada. Pero miremos la verdad a los ojos. Fue la victoria más amarga y vacía en la historia de las conquistas otomanas. Bayezid estaba parado en medio de un país extraño y hostil. Su ejército estaba desangrado, sus soldados pasaban hambre. No tenía provisiones para continuar la campaña y no había enemigo con quien pelear. Conquistó un pedazo de pantano sucio. Felicidades, Su Majestad. ¿Qué va a hacer con él? ¿Comer lodo? ¿Construir un palacio sobre huesos? La atmósfera en el campamento otomano era fúnebre. Los soldados no son tontos. Vieron cuántos compañeros no regresaron del bosque. Sabían que los valacos no estaban derrotados, sino simplemente esperando. Esperando a que los otomanos se relajen, esperando el siguiente error. Cada arbusto seguía respirando amenaza. Cada noche seguía amenazando con una flecha en la garganta. Bayezid entendió que le habían ganado la partida. No con fuerza, sino con inteligencia. Mirza no le dio la batalla general que el sultán ansiaba. Mirza impuso sus reglas, destripó a la vanguardia, conservó su ejército y se fue, dejando al sultán con las manos vacías. Fue un empate, pero un empate a favor de Valaquia. El sultán dio la orden de retirarse. Oficialmente se llamó regreso con triunfo. En realidad fue una huida de una tierra maldita, donde el agua está envenenada y el bosque mata. Los otomanos se iban, dejando atrás no guarniciones, sino tumbas. Se iban sabiendo que tan pronto como la última bota turca cruzara el Danubio, Mirza regresaría, como la marea. ¿Por qué Mircea no se convirtió en un héroe de brillante armadura? Porque los héroes muertos no defienden países. Eligió ser un fantasma vivo. Sacrificó el ego por la supervivencia de su pueblo. Mostró a todo el mundo que al coloso otomano se le puede golpear, que sangra, que se equivoca. Pero Bayezid el Rayo no sería sultán si solo supiera blandir el sable. Era un político inteligente, vengativo e increíblemente rico. Al irse de Valaquia, entendió una cosa importante. El acero es impotente contra la niebla. Las espadas se atascan en los pantanos. Los cañones se hunden en el lodo. Pero hay un arma que atraviesa cualquier muro, que no se oxida y golpea con más precisión que cualquier flecha. El oro. Si a Mircea no se le puede matar en el campo de batalla, hay que matarlo en su propia casa. Si sus soldados le son fieles, hay que comprar a sus generales. Si el pueblo lo considera un salvador, hay que encontrar a quien prometa al pueblo paz y pan barato. Bayezid se iba, pero ya estaba tejiendo una nueva red. Una red de intrigas, traición y soborno. La guerra de espadas había terminado. Comenzaba la guerra de billeteras y susurros en pasillos oscuros. Y en esta guerra, Mirza, arruinado por la táctica de tierra quemada, tenía muchas menos posibilidades que en el campo de Robine. La sombra de la traición ya se cernía sobre el trono del voivoda, y esta vez el golpe no sería asestado por un genízaro, sino por una mano que él acostumbraba estrechar. ¿Oyen este sonido? Un tintineo metálico y silencioso. Es mucho más aterrador que el estruendo de los cañones otomanos bajo los muros de las fortalezas. Es el sonido del oro, vertiéndose de una bolsa de cuero a una palma codiciosa. Bayezid, el Rayo, era un gran guerrero, pero también era un político genial.
Al irse de Valaquia con vergüenza, entendió una verdad simple. ¿Para qué asaltar un muro inexpugnable si se puede comprar al que abre las puertas? La táctica de tierra quemada, que salvó a Valaquia de la conquista, tuvo un precio terrible. Sí, detuvo a los turcos, pero también arruinó a sus propios boyardos. Imagínense en el lugar de un aristócrata valaco. Ayer tenían haciendas, campesinos, ingresos. Hoy, por orden de su voivoda, sus aldeas están quemadas, el ganado sacrificado y los graneros vacíos. Están sentados en un castillo frío, comiendo pan duro y mirando las cenizas. Y entonces aparece un mensajero del sultán. No amenaza, sonríe, habla en su idioma y ofrece un trato. ¿Para qué quieren a ese viejo loco de Mircea que los obliga a pasar hambre?, susurra. El imperio es generoso. Les devolveremos sus privilegios. Les daremos rutas comerciales. Solo queremos amistad. Y, como argumento de peso, sobre la mesa cae una pesada bolsa con dinares de oro. ¿Qué pesará más en la balanza de la historia? ¿El patriotismo o la comodidad? En 99 casos de 100 gana la comodidad. El heroísmo es cosa de solitarios. La élite siempre elige la estabilidad. En los pasillos de la corte valaca comenzó a gestarse una conspiración. No fue un levantamiento ruidoso con barricadas. Fueron miradas de reojo, un silencio repentino cuando Mircea entraba en la habitación y extrañas enfermedades de los comandantes fieles a él. La atmósfera se volvió viscosa, como aquella niebla en Robine. Mircea sentía. La tierra que defendió con tanta furia se le escapaba debajo los pies. Pero esta vez el enemigo no estaba en el bosque. Estaba sentado a su propia mesa, bebía su vino y le juraba lealtad. El golpe fue asestado rápida y quirúrgicamente. Los boyardos, sobornados por el oro otomano, declararon a Mircea depuesto. «Solo nos has traído guerra y hambre», dijeron. En el trono pusieron a un hombre llamado Vlad. La historia lo recordará como Vlad I o Vlad el Usurpador. Era la marioneta perfecta. Un hombre sin voluntad, sin ambiciones, cuya única tarea consistía en asentir a tiempo cuando el sultán enviaba decretos y pagar el tributo puntualmente. Valaquia, que ayer era un yunque que rompía los martillos otomanos, se convirtió instantáneamente en un vasallo sumiso. Sin un solo disparo, sin una sola víctima, simplemente negocios. Bayezid compró un país entero por un precio menor al costo del equipamiento de un regimiento de genízaros. ¿Y qué pasó con Mircea? Imaginen la humillación de un hombre que ganó la guerra pero perdió la paz. No fue asesinado. Eso lo habría convertido en mártir, y los mártires son peligrosos. Simplemente lo expulsaron. Lo echaron como a un trapo usado. El gran estratega, vencedor en Robine, resultó ser un fugitivo sin hogar. Huye al norte, a Transilvania. Los pasos de los Cárpatos, cubiertos de nieve, lo reciben con un viento helado. Ayer era el soberano, cuyo nombre resonaba desde el Danubio hasta Constantinopla. Hoy es un exiliado con un puñado de hombres fieles que no tienen nada más que espadas oxidadas y rabia. Pero Mircea no sería el mismo si se rindiera. No tenía ejército, no tenía oro, no tenía trono, pero tenía reputación. Y conocía la geopolítica mejor que nadie en Europa. Entendía, Bayezid no se detendrá en Valaquia. Valaquia es solo una cabeza de puente. El siguiente objetivo es Hungría. Y Mircea hace una jugada que demuestra que en política no hay enemigos eternos, solo intereses eternos. Viaja a Brasov para reunirse con el rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo. Fue una reunión llena de ironía. Segismundo y Mircea se odiaban. Durante años disputaron territorios, organizaron escaramuzas fronterizas. Pero ahora estaban sentados uno frente al otro, entendiendo que por separado son cadáveres. «Tu escudo está roto, rey», probablemente dijo Mircea, mirando a los ojos a su viejo enemigo. Valaquia era el muro que te protegía del sultán. Ahora ese muro pertenece a los turcos. Tú eres el siguiente. Fue una conversación cruel y cínica entre dos lobos acorralados. Segismundo era arrogante. Era un orgulloso que soñaba con la gloria de los emperadores romanos. Pero no era idiota. Veía las hogueras otomanas en la otra orilla del Danubio. Entendía que Vlad el Usurpador dejaría pasar al ejército del sultán por sus tierras sin una sola palabra de protesta.
La alianza fue sellada, no en papel con hermosos sellos, sino en sangre y miedo. Segismundo prometió a Mirza apoyo para recuperar el trono. Mirza prometió volver a ser el escudo vivo de Europa. Fue un trato con el diablo para salvarse de Satanás. En los oscuros salones de los castillos de Transilvania, mientras tras las ventanas aullaban los lobos, se elaboraba el plan de revancha. Mirza el Viejo, privado de la corona pero sin haber perdido su garra, comenzó a reunir un nuevo ejército. Mercenarios, exiliados, aventureros, todos los que odiaban a los turcos o simplemente amaban el dinero, acudían bajo sus estandartes. Sabía que la segunda oportunidad sería la última, pero mientras los dos monarcas trazaban mapas y discutían tácticas, en el oeste surgía una nueva fuerza. Europa, asustada por los relatos sobre la amenaza turca, finalmente despertó. El Papa de Roma anunció una cruzada. Caballeros de Francia, Alemania, Inglaterra, envueltos en brillantes armaduras, empezaron a ensillar sus caballos. No iban a ayudar a Mircha, iban por la gloria. Iban para mostrar a esos bárbaros salvajes del este qué es la verdadera guerra. Mircha miraba a los regimientos de cruzados que llegaban con un sentimiento pesado. Veía sus lujosos penachos, sus largas lanzas, sus escudos bordados en oro. Y veía sus ojos. En ellos no había miedo. En ellos no había respeto por el enemigo. En ellos solo había una soberbia ciega y asesina. No han entendido nada, debía pensar el viejo voivoda. Creen que la guerra es un torneo. Intentó advertirles. Intentó hablarles sobre la táctica de Bayezid, sobre las trampas, sobre que los turcos no pelean según las reglas del honor caballeresco. Pero ¿quién iba a escuchar a un príncipe exiliado de alguna zona remota? Los duques franceses solo se reían, dándole palmadas en el hombro. «Hazte a un lado, abuelo», decían sus miradas. «Han llegado los profesionales. Aplastaremos a ese sultán antes de la cena». Mircha se retiró a la sombra. Sabía lo que sucedería. Había visto ese escenario miles de veces. El orgullo siempre precede a la caída, y la caída que se preparaba bajo Nicópolis prometía ser tan ruidosa que estremecería a todo el mundo cristiano. El escenario estaba listo. Los actores ocuparon sus lugares. La tragedia de la arrogancia comenzaba, y a Mircha le estaba reservado el papel del espectador más perspicaz en primera fila. Septiembre del año 1396. Miren la llanura bajo Nicópolis. Si entrecierran los ojos, les parecerá que han llegado al torneo más lujoso en la historia de la humanidad. Oro, terciopelo, seda, escudos bordados con hilos preciosos. No es un ejército, es una exposición itinerante de los logros del arte joyero de Europa. La flor de la caballería, franceses, borgoñones, alemanes, ingleses, se reunió aquí, a orillas del Danubio, para mostrar a los otomanos salvajes qué es la verdadera guerra. No solo trajeron espadas, trajeron vino, amantes e incluso halcones de caza. Para ellos la cruzada no era un trabajo duro, sino un safari. Un viaje fascinante con elementos de violencia, al final del cual les esperaba la gloria, trofeos y la salvación eterna del alma. Estaban absolutamente seguros. En cuanto la chusma turca viera el brillo de sus armaduras, el enemigo huiría aterrorizado. En la tienda del Consejo de Guerra, reinaba una atmósfera que se puede describir con una sola palabra: arrogancia. Mircha el Viejo, el hombre que luchó contra los otomanos toda su vida, el hombre que conocía cada artimaña de Bayezid, intentó tomar la palabra. Propuso un plan simple y pragmático. «Permitan que mis valacos vayan primero», dijo. «Conocemos su táctica. Recibiremos el primer golpe, desorganizaremos sus filas, agotaremos a sus arqueros, y solo entonces ustedes, nobles caballeros, darán el golpe decisivo». ¿Saben qué le respondieron? Se le rieron en la cara. Felipe de Artois, conde de U, condestable de Francia, miró a Mircha como a la suciedad bajo las uñas. ¿Que un campesino vaya delante de la nobleza de Francia? Se indignaron los caballeros. ¿Quieres robarnos nuestra gloria? ¿Quieres que comamos las sobras de tu mesa? Para los caballeros occidentales, la guerra era un ritual. Para Mircha, la guerra eran matemáticas. Pero ese día las matemáticas fueron declaradas herejía. El duque de Borgoña, Juan sin Miedo, joven, impulsivo y absolutamente incompetente en asuntos de guerra oriental, exigió un ataque inmediato.
sin reconocimiento, sin preparación, directo de frente. «Si el cielo cae sobre nosotros, lo sostendremos en las puntas de nuestras lanzas», gritaban levantando las copas. Una frase hermosa para una lápida. En la mañana del 25 de septiembre la avalancha de acero avanzó. El espectáculo era realmente majestuoso. Miles de los mejores jinetes del mundo, envueltos en armadura milanesa, bajo estandartes ondeando, chocaron contra las avanzadas otomanas. Y sucedió exactamente lo que esperaba Bayezid. Los franceses aplastaron fácilmente a la infantería ligera. Los cortaban como repollo, embriagados de su propio poder. «¡Están huyendo!», gritaban los caballeros, viendo cómo los turcos se retiraban. «¡Victoria!». Era una droga. La adrenalina les golpeó la cabeza, desconectando los últimos restos de sentido común. Los caballeros, rompiendo la formación, se lanzaron a la persecución. Galopaban colina arriba, seguros de que el sultán ya temblaba de miedo. No escuchaban órdenes, competían por ver quién llegaba primero al campamento turco. Volaron sobre la cresta de la colina y se congelaron, porque detrás de la colina no los esperaba una multitud huyendo. Allí los esperaba una empalizada de estacas afiladas, clavadas en la tierra en ángulo. Y detrás de las estacas estaban los genízaros. Silenciosos, disciplinados, con arcos en las manos. Y detrás de ellos, hasta donde alcanzaba la vista, se alineaba la caballería pesada de los cipáis, la reserva que Bayezid guardaba precisamente para este momento. Los franceses cayeron en el clásico saco. Los caballos se empalaban en las estacas, abriéndose los vientres. Los jinetes salían volando de las sillas, rompiéndose los huesos bajo el peso de sus propias armaduras. Y entonces, los genízaros abrieron fuego. No fue una batalla, fue una matanza en un corral de ganado. Los caballeros, acostumbrados a las reglas de torneo donde uno puede rendirse y pagar un rescate, de repente descubrieron que aquí esas reglas no funcionan. Los bajaban de los caballos con ganchos, les cortaban las gargantas por las ranuras de los visores, los remataban con mazas, como a perros rabiosos. Duques, condes, barones, la flor de la aristocracia europea, pataleaban en el polvo mezclado con sangre, gritando piedad en un idioma que nadie entendía. Bayezid observaba esto con fría satisfacción. Los castigó por su soberbia. Les mostró que la guerra no es un desfile de hermosos escudos, sino la habilidad de matar eficazmente. ¿Y qué hacía Mircha? Estaba parado con sus balacos y los destacamentos húngaros del rey Segismundo detrás, observando cómo la locura francesa se convertía en tragedia francesa. Vio cómo se cerró la trampa. Vio cómo Segismundo intentó desesperadamente salvar la situación, lanzando la infantería al combate, pero ya era tarde. Los otomanos, inspirados por la derrota de los hombres de hierro, pasaron al contraataque por los flancos. En ese momento, ante Mircha se presentó una elección: lanzarse a ese infierno para morir heroicamente junto con los idiotas que escupieron sobre sus consejos, o salvar lo que quedaba de su ejército. Mircha era un cínico, era un superviviente. Dio vuelta al caballo. «Terminamos aquí», se leía en sus ojos. Llevó a sus tropas al cruce del Danubio, destruyendo metódicamente los puentes tras de sí. Alguien llamará a esto traición. Los historiadores lo llamarán la salvación del ejército. Si Mircha se hubiera quedado, Valaquia habría dejado de existir ese mismo día. Eligió vivir con el estigma de aliado cauteloso, que yacer como a un héroe muerto en una fosa común bajo Nicópolis. El resultado del día fue monstruoso. Miles de caballeros fueron asesinados, miles cayeron prisioneros. Bayezid, furioso por las grandes pérdidas entre los suyos, ordenó ejecutar a los prisioneros. Todo el día siguiente los genízaros decapitaron metódicamente a la flor de la nación francesa. El sultán dejó vivo solo a un puñado de los ricos más nobles por el rescate y a un joven caballero, a quien dejó ir a casa con un mensaje. «Ve y diles lo que has visto, y regresa con un ejército más grande. Necesito gloria». Europa se paralizó de terror. El mito de la superioridad de las armas cristianas fue ahogado en el Danubio. El camino hacia Occidente estaba abierto. Hungría temblaba. Valaquia volvía a estar sola frente a un monstruo que ahora, tras la victoria sobre las Fuerzas Unidas de Europa, parecía absolutamente invencible. Bayezid estaba en la cima del mundo. Se llamaba a sí mismo
sultán de Roma. Preparaba planes para capturar Viena y Roma. Parecía que el sol mismo ahora salía y se ponía por su orden. Nadie ni nada podía detener su marcha triunfal. Pero a la historia le gustan las bromas pesadas. Mientras Bayezid festejaba en su tienda, levantando copas por la grandeza del Imperio Otomano, mientras los reyes europeos lloraban sobre las listas de caídos, en el lejano oriente, en las estepas de Asia Central, comenzó a espesarse una sombra. Una sombra que era más negra que la noche y más aterradora que cualquier sultán. Allí despertaba una bestia que no conocía piedad, ni política ni miedo. Un hombre que construía pirámides no de piedra, sino de cráneos humanos. Bayezid pensaba que era el azote de Dios, pero aún no sabía que de visita ya venía hacia él el mismo diablo, y este diablo cojeaba de una pierna. Imaginen que miran el mapa del mundo de aquel tiempo. La mancha otomana se expande, devorando país tras país. Y Europa está aterrorizada. Francia llora a sus hijos. Hungría tiembla. Constantinopla se asfixia en el anillo del bloqueo. Parece que la historia ya está escrita y la tinta se secó. Bayezid el Rayo será el amo del mundo. Ya preparaba el forraje para sus caballos, soñando que comerían avena del altar de la Basílica de San Pedro en Roma. No es una broma, era su objetivo oficial. Pero la historia no es una línea recta, es caos, y a veces la salvación no viene de donde la esperan los justos. No viene con trompetas angelicales y luz divina. Viene del oriente, montada en un caballo bajo, cojeando de la pierna derecha, y deja tras de sí montañas de cráneos apilados en pirámides perfectas. El salvador de Europa se llamaba Timur, o Tamerlán, el cojo de hierro. Si Bayezid era un martillo, Tamerlán era un terremoto, el hombre que ahogó en sangre a media Asia, que borró de la faz de la tierra a la Horda de Oro y a Delhi. De repente volvió su mirada pesada y sin parpadeo hacia Occidente. Dos depredadores alfa quedaron en una misma jaula. El mundo era demasiado estrecho para dos hombres, cada uno de los cuales se consideraba el azote de Dios. En el año 1400 comenzó una correspondencia que los historiadores releen con risa nerviosa. No es diplomacia, es un intercambio de escupitajos entre dos bandidos callejeros de escala galáctica. «Eres más insignificante que una hormiga», escribía Timur al sultán. «No obligues al elefante a pisarte». Bayezid respondía con la furia de un hombre que nunca había recibido un rechazo. «Ven, si no vienes, significa que tus esposas están 3 veces divorciadas de ti». En el mundo islámico era un insulto que solo se lava con sangre. Sangre total. Para Mirza el Viejo, sentado en su Valaquia, esto parecía una intervención de fuerzas superiores. Imaginen, un tren se les viene encima, cierran los ojos esperando el impacto, pero de repente otro tren choca contra ese tren desde un lado, aún más enorme y negro. El estruendo es tal que ensordece. El 20 de julio de 1402, bajo Ankara, chocaron los 2 ejércitos más grandes de la época. Cerca de 140.000 hombres del lado de Timur, casi la misma cantidad con Bayezid. Fue un choque de titanes, junto al cual las batallas europeas parecían peleas de patio. Y aquí de nuevo jugó un papel esa misma soberbia que arruinó a los caballeros bajo Nicópolis. Bayezid, cegado por sus éxitos pasados, cometió un error fatal. Obligó a su ejército a marchar al encuentro del enemigo por la meseta de Anatolia al rojo vivo, en pleno calor estival. Los soldados caminaban por la estepa quemada, soñando con un trago de agua. Y cuando, medio muertos de sed, finalmente llegaron al lugar de la batalla, vieron que Timur ya estaba allí. Había ocupado las mejores posiciones, y lo más importante, desvió el cauce del único arroyo hacia otro lado. El agua la tenía Timur, Bayezid solo tenía polvo. La historia se repetía. El sultán, que él mismo sufría de sed en los bosques valacos, no aprendió nada. Solo que ahora la escala de la catástrofe era 10 veces mayor. La batalla de Ankara se convirtió en un infierno. Imaginen un calor de casi 40 grados. El polvo se levanta como una columna, tapando los pulmones. Y en esa bruma, hacia los agotados otomanos avanzan no solo jinetes. Avanzan elefantes de guerra, blindados, con torres en sus espaldas desde las cuales los arqueros riegan a la infantería con fuego y fuego griego. El ejército otomano comenzó a derretirse.
Pero el golpe por la espalda, que rompió definitivamente la columna vertebral del rayo, no lo dieron los elefantes, lo dieron los suyos. La caballería ligera de los beys de Anatolia y los mercenarios tártaros, al ver el poder de Timur, dieron la vuelta a sus caballos en medio de la batalla y golpearon los flancos del sultán. ¿Traición? Sin duda. Pero en el mundo de la gran política eso se llama cambio oportuno de bando. Bayezid luchó como un demonio. Sus genízaros resistieron a muerte alrededor de su señor, hasta que los mataron uno por uno. Al atardecer todo había terminado. El gran sultán, conquistador de los Balcanes, terror de Europa, yacía en el polvo atado como un ladrón común. La leyenda dice que Timur puso a Bayezid en una jaula de hierro y la paseó tras de sí por toda Asia, usando al monarca derrotado como reposapiés cuando se subía al caballo. Los historiadores discuten si la jaula existió realmente o si fue un carruaje cubierto con rejas, pero la esencia no cambia. El rayo fue atrapado en una botella. La humillación fue absoluta. Bayezid murió en cautiverio un año después. Algunos dicen que por veneno, otros que por un infarto, al no soportar la vergüenza. Para Valaquia este fue el momento en que el tiempo se detuvo. Mircea el Viejo miraba al sur y no creía a sus ojos. El Imperio Otomano, ese monolito que parecía eterno, de repente se quebró y se desmoronó en pedazos. Los hijos de Bayezid apenas supieron de la captura de su padre. Abandonaron el ejército y comenzaron a morderse las gargantas por el trono vacío. Europa suspiró aliviada. Tamerlán, cumpliendo su trabajo de limpiador del bosque, dio media vuelta y se fue al oriente, a prepararse para la campaña a China. No necesitaba Europa. Era demasiado pobre y aburrida para él. Simplemente le rompió la columna a los otomanos, tomó los trofeos y desapareció como una pesadilla. Pero para Mircea no fue un sueño, fue un regalo del destino. El dios de la máquina bajó al escenario y reescribió el final de la obra. La presión desapareció, la guarnición otomana se fue, la amenaza de esclavitud inminente se disolvió en el aire. Valaquia, que ayer estaba apretada en un tornillo de banco, de repente resultó ser libre. Sin embargo, Mircea era demasiado inteligente para simplemente alegrarse y beber vino. Entendía, el caos es una escalera. El imperio no murió, estaba conmocionado. Y mientras los hijos del sultán se repartían la piel del oso no cazado, la pequeña Valaquia tuvo una oportunidad histórica. No solo sobrevivir, no solo esperar a la defensiva, sino pasar a la ofensiva. No militar, no. Mircea no tenía fuerzas para conquistar el imperio, pero tenía la mente para empezar a gobernarlo desde las sombras. El viejo voivoda sacudió el polvo de sus armaduras. En sus ojos se encendió un nuevo fuego. El fuego frío del jugador que ve que el croupier en la mesa ha muerto y las fichas se han esparcido por el suelo. Llegaba la era del interregno, la era de la revuelta. El tiempo en que un hombre pequeño con una gran mente puede poner y quitar reyes. Mircea sobrevivió en el infierno, sobrevivió al diluvio, y ahora se disponía a ser el arquitecto de este caos. La muerte de Bayezid no fue el final de la historia, sino el comienzo de la estafa geopolítica más audaz del siglo XV. El viejo lobo salía del bosque para mostrar a los cachorros cómo se hace la gran política. El caos no es un pozo, el caos es una escalera. Y mientras los herederos de Bayezid se desgarraban las gargantas tratando de salir del pozo de la derrota, Mircea el Viejo comenzó su ascenso por esa escalera, escalón por escalón. Imaginen el mapa del Imperio Otomano en el año 1403. Ya no es un monolito, es un espejo roto. Los fragmentos de la otrora gran potencia están tirados bajo los pies, y cada uno de ellos es afilado como una navaja. Bayezid dejó tras de sí no solo un ejército destruido, sino también 4 hijos: Suleimán, Isa, Mehmet y Musa. 4 lobos hambrientos encerrados en una misma jaula. Cada uno de ellos creía que precisamente él merecía portar la espada de Osmán. Cada uno de ellos estaba dispuesto a matar a su hermano por el poder. Para cualquier vecino del imperio, esto habría sido motivo para abastecerse de palomitas y observar la masacre desde un lado. Pero Mircea no era un espectador, era un jugador, y entendía, la mejor manera de asegurar tu casa es echar leña al fuego que devora la casa del vecino.
Llega la edad de oro de la diplomacia valaca, o si llamamos a las cosas por su nombre, la época de la gran intriga. Mirza el Viejo, ese voivoda del bosque, a quien hace poco las cortes europeas daban por perdido, de repente se convierte en el principal titiritero en los Balcanes. Se convierte en un hacedor de reyes. Su estrategia fue genialmente cínica. No quería que ganara el más fuerte. Un sultán fuerte es una amenaza. Necesitaba que la guerra durara para siempre. Por eso Mirza elige al más débil, al más vulnerable de los hermanos, Musa Çelebi. Musa era un fugitivo, un hombre sin ejército y sin esperanzas. La herramienta perfecta. Mirza invita a Musa a Valaquia. Imaginen esta escena. Un príncipe ortodoxo recibe a un príncipe musulmán. Le da dinero, le da soldados, le da pan. No por caridad. Mirza invierte en el caos. Ve, le dice entregándole una espada. Ve y toma tu trono. Mata a tu hermano Suleimán, que gobierna en Europa. Fue una clase magistral de geopolítica. Los regimientos valacos, esos mismos que hace poco se escondían en los pantanos, ahora marchan hacia el sur, invadiendo los dominios otomanos no como víctimas, sino como aliados de un pretendiente al trono. Mirza usa a Musa como ariete para sacar a Suleimán de Adrianópolis, y funciona. 10 años. 10 años enteros el interregno otomano atormenta al imperio, y todos esos 10 años, la mano de Mirza está sobre el pulso de los acontecimientos. Tira de los hilos, enfrentando a los hermanos. En cuanto uno de ellos empieza a ganar y acumular demasiada fuerza, Mirza cambia inmediatamente el apoyo hacia otro. Es un equilibrio sobre el filo de una navaja. Un paso en falso y eres cadáver. Pero Mirza baila sobre este filo con la gracia de un viejo acróbata. En este periodo Valaquia alcanza el pico de su poder. Mirza recupera Dobruja, una región estratégicamente importante con salida al Mar Negro. Controla la desembocadura del Danubio. Sus monedas circulan por toda Europa. Se titula a sí mismo autócrata y enumera en su título tierras con las que antes no se atrevía ni a soñar. El príncipe que empezó con una guerra de guerrillas en el lodo, ahora dicta condiciones a los herederos de la sublime puerta. Piensen en la ironía de la situación. Un gobernante cristiano decide quién será el califa de los fieles. Los otomanos, que amenazaban con llegar a Roma, ahora viajan a Targoviste para pedirle dinero al valaco para la guerra entre ellos. Mirza le mostró al mundo que la pluma y la bolsa de oro a veces golpean más fuerte que el yatagán. Pero en este juego había una otra cara. Mirza se volvió demasiado confiado. Se acostumbró a que los otomanos fueran débiles. Se acostumbró a que estuvieran ocupados con la masacre en su propia alcoba. Empezó a creer que así sería siempre. Olvidó una vieja verdad. Las heridas sanan. Las cicatrices quedan, pero los músculos se recuperan. La guerra civil es algo terrible, pero funciona como selección natural. Los débiles mueren. Los tontos mueren. Solo queda uno, el más cruel, el más astuto, el más fuerte. En el crisol de la guerra fratricida se forjaba un nuevo tipo de sultán. No un heredero mimado, sino una bestia sobreviviente que pasó por traiciones y la sangre de sus propios hermanos. Hacia el año 1413, el tablero de ajedrez empezó a vaciarse. Isa fue asesinado. Suleimán fue asesinado, con la participación activa del protegido de Mirza. Musa, a quien Mirza cultivó con tanto cuidado, también resultó no ser eterno. En el escenario quedó el último jugador, Mehmed I. Mehmed no era una marioneta, era quien cortaba los hilos. Miraba hacia el norte, hacia Valaquia, y su mirada no prometía nada bueno. Recordaba todo. Recordaba quién daba dinero a sus enemigos. Recordaba de dónde venían los mercenarios. Recordaba la humillación de su familia. Mirza el Viejo, sentado en su castillo, debió sentir cómo cambiaba el viento. Olió a ozono antes de la tormenta. El tiempo de las intrigas terminaba. El imperio, que él con tanto empeño intentaba desmembrar, volvía a unirse en un organismo único y monstruoso. El leviatán, al que creían muerto, abrió los ojos. Y lo primero que vio fue al viejo voivoda que había jugado demasiado a ser Dios. La suerte es un recurso que tiene la propiedad de acabarse, y el contador de Mirza ya mostraba ceros. Se avecina una tormenta, y esta vez no será posible esconderse de ella tras las espaldas de marionetas.
silencio. A veces golpea los oídos más fuerte que el estruendo de la artillería. 10 años los Balcanes se estremecieron con los gritos de los moribundos en la guerra civil, con el tintineo de espadas y la risa borracha de mercenarios. Era música para los oídos de Mircea el Viejo. Mientras en la casa del vecino rugía el incendio, su propia casa estaba a salvo. Pero en el año 1413 el ruido cesó. El polvo se asentó, y del humo salió una figura que hizo que la sangre se helara en las venas del viejo voivoda. Mehmed I, el hombre que mató a sus hermanos, el hombre que pegó el jarrón roto del Imperio Otomano no con pegamento, sino con hierro y sangre. Miren a este nuevo sultán. No es el impulsivo Bayezid, que se lanzaba al combate ciegamente, y no es el débil Musa, a quien se podía manejar tirando de los hilos. Mehmed es cálculo frío. Es pragmatismo elevado al absoluto. Pasó por una década de infierno, vio traiciones, vio cómo los amigos de ayer clavaban cuchillos por la espalda. No tiene ilusiones. Y lo más terrible para Valaquia, tiene una memoria excelente. Recuerda quién patrocinó a sus enemigos. Recuerda de dónde venían los mercenarios. Mira el mapa y su mirada se detiene en la orilla norte del Danubio. Para Mehmed, Mirza no es solo un enemigo. Es una astilla que supura desde hace ya 30 años. Es el arquitecto del caos, a quien hay que eliminar para que el imperio pueda respirar. Y ahora miren a Mirza. El tiempo es el asesino más despiadado, y también lo alcanzó a él. Ya tiene más de 50 años. Para la Edad Media es una vejez profunda. Recuerden cuántas veces estuvo al borde de la muerte, cuántas noches pasó en la silla de montar, a cuántos amigos enterró. Está cansado. Sus manos, que alguna vez sostuvieron firmemente la espada, ahora tiemblan. Pero lo más aterrador no es la debilidad física. Lo más aterrador es la soledad. Miren a su alrededor. ¿Dónde están sus aliados? ¿Dónde están aquellos con quienes bebía vino y repartía los mapas de Europa? El rey de Hungría, Segismundo, está ocupado con sus asuntos imperiales en Alemania. No tiene tiempo para los problemas valacos. Bizancio es un cadáver viviente esperando el funeral. El reino búlgaro no existe. Serbia es vasalla. Mircea se quedó solo. El último de los mohicanos de su generación. Un viejo lobo rodeado de perros jóvenes y hambrientos. En el año 1419, el Leviatán regresa. El ejército otomano se acerca de nuevo al Danubio. Pero ya no es esa multitud variopinta que Mircea perseguía por los bosques hace 20 años. Mehmed hizo reformas. La disciplina es de hierro. El suministro está organizado. Es una máquina de conquista desalmada y rítmica. Mircea intenta usar viejos trucos. Envía mensajeros de nuevo. Intenta sobornar a los bajás. Intenta encontrar descontentos. Pero esta vez el silencio es la respuesta. Nadie toma el oro. Nadie quiere traicionar al sultán que acaba de ejecutar a todos los traidores. Los canales de comunicación que funcionaron durante años están cortados. Las manipulaciones ya no surten efecto. Imaginen que son un mago que sale al escenario para mostrar su mejor truco, pero de repente entienden que el conejo en el sombrero murió, y los espectadores conocen el secreto de cada uno de sus movimientos. Exactamente eso sentía Mircea. Su magia, la magia de la guerra asimétrica y las intrigas diplomáticas, se agotó. Los otomanos capturan fortalezas en el Danubio. Giurgiu, Turnu, puestos clave, puertas al país, caen uno tras otro. Los turcos no van a lo profundo de los bosques, no repiten los errores de Bayezid. Simplemente muerden pedazos de territorio, se afianzan, construyen guarniciones y siguen adelante. Metódicamente, lentamente, inevitablemente. Es la estrategia de la boa constrictor. No quieren perseguir a Mircea, simplemente aprietan los anillos, privándolo de aire, recursos y esperanza. En el cuartel del voivoda reina el desánimo. Los jóvenes boyardos miran al anciano con una pregunta muda. ¿Y bien? ¿Dónde está tu plan genial? ¿Dónde está el milagro? Pero no hay milagros en el horario. El dios de la máquina que lo salvó en la persona de Tamerlán no vendrá más. Tamerlán está muerto. Su imperio se desmoronó aún más rápido de lo que surgió. Valaquia se quedó a solas con la física. Y las leyes de la física dicen, si una prensa enorme presiona una piedra pequeña, la piedra se romperá. Mircea entiende que es el fin.
No el fin de la vida, sino el fin del sueño de una independencia total. Ve esas columnas infinitas con banderas verdes cruzando el río. Siente el olor a quemado que cubre de nuevo su tierra. Pero esta vez no puede decir a la gente, quemen todo y váyanse al bosque. La gente está cansada. El país está agotado por décadas de guerra. Los campesinos solo quieren sembrar el pan y saber que no lo quemarán mañana. Los boyardos quieren conservar sus cabezas. Ante Mirza se presenta la elección más terrible de su vida. ¿Continuar la resistencia? Eso significa condenar al pueblo al genocidio. Mehmed no se detendrá. Hará polvo a Valaquia, la poblará con colonos de Anatolia, convertirá las iglesias en mezquitas. O tragarse su orgullo. Admitir que la fuerza doblega. La suerte no es un recurso infinito, es un crédito que el destino otorga a los valientes. Mirza tomó este crédito una y otra vez. Apostó todo y ganó. Engañó a la muerte, a sultanes y reyes. Pero los cobradores de la historia siempre vienen por las deudas, y ahora estaban en su umbral, golpeando con yataganes la puerta. Llegó el momento de pagar. Y la moneda que exigían era más cara que el oro. Era la sumisión. El viejo arquitecto del infierno para el imperio debía decidir: quemarse en ese infierno él mismo junto con su creación, o hacer un trato con el diablo para conservar aunque fuera los cimientos de la casa para sus nietos. Año 1417. Imaginen una tienda. En ella no hay gritos, no hay sonido de acero, no hay olor a sangre. Aquí huele a cera cara, pergamino y humillación. A la mesa está sentado un anciano. Su rostro está surcado de arrugas, como el mapa del país que defendió 32 años. Es Mircha el Viejo. Frente a él, los embajadores del sultán Mehmed I. En la mano del voivoda no hay una espada, sino una pluma. Y esta pluma pesa más que cualquier mandoble. En este momento muere la leyenda del caballero invencible y nace la verdad sobre la política. Mircha hace lo que desprecian los poetas, pero idolatran los historiadores. Firma la paz. Acepta pagar tributo. 3.000 ducados de oro al año. Una suma enorme. Dinero exprimido del sudor y la sangre de sus campesinos. Acepta enviar a los hijos de los boyardos como rehenes a Estambul. Inclina la cabeza. Pero miren más atentamente este documento. Lean entre líneas. No es una capitulación incondicional. Es un trato con el diablo, donde el diablo también hace concesiones. Mircha compra no solo la vida, compra la soberanía. En el texto del tratado hay puntos que hacen rechinar los dientes a los mulas otomanos. Ni una sola mezquita en tierra valaca, nada de administración turca, nada de bajás gobernando las ciudades. Valaquia conserva su ejército, Valaquia conserva su iglesia, Valaquia conserva el derecho a elegir a su gobernante. El sultán recibe oro, pero no recibe el alma de esta tierra. ¿Por qué Mehmed, un soberano capaz de aplastar este principado, aceptó tales condiciones? Porque Mircha, incluso perdiendo, seguía siendo un hueso en la garganta del imperio. El sultán entendía: puede ocupar esta tierra, pero no podrá digerirla. Los valacos se irán a los bosques, envenenarán el agua y cortarán guarniciones por las noches 100 años más. Es más barato aceptar el soborno. El pragmatismo venció al fanatismo. Mircha el Viejo salió de esa tienda no como un héroe. Muchos lo llamaron traidor. Muchos susurraban que el viejo se había quebrado. Pero seamos honestos. Los héroes muertos yacen en la tierra y sus nombres se borran con la lluvia. Y los políticos vivos construyen el futuro. Mircha eligió ser maldecido por sus contemporáneos, pero justificado por sus descendientes. Mantuvo el Estado en el mapa. Bulgaria desapareció por 500 años. Serbia se disolvió. Bizancio vivía sus últimos segundos. Y Valaquia permaneció. Humillada, robada, pero viva. 31 de enero de 1418. Monasterio de Cosia. Aquí hay silencio. Solo se oye el ruido de las aguas del Olt tras los muros y el suave recitativo de los monjes. Mircha el Viejo yace en su lecho de muerte. Tiene 63 años. Una edad impensable para aquel tiempo, especialmente para un gobernante que pasó toda su vida en la silla de montar. No muere por una flecha turca ni por veneno de conspiradores. Muere en su cama. Esta es su última y tal vez su victoria más importante. Sobrevivió a todos.
Sobrevivió a Bayezid el Rayo, muerto en una jaula. Sobrevivió a sus hijos, que se mataron entre sí. Sobrevivió a Segismundo y a los duques de Borgoña, podridos bajo Nicópolis. El viejo zorro llegó a la meta conservando la corona en su cabeza, aunque deslustrada. Pero cerrando los ojos, ¿en qué pensaba? ¿En la salvación del alma? Difícilmente. Pensaba en el legado, y ese legado era terrible. Mircea no dejó a sus hijos un jardín floreciente. Les dejó una instrucción para sobrevivir en una jaula con tigres. Les enseñó que el honor no existe, que las promesas son polvo, que la única moneda que importa en este mundo es el miedo. Mostró que para ganar se pueden quemar las propias ciudades, se puede matar a los propios para que los extraños teman. Se puede ser un monstruo si ese monstruo está de guardia en las puertas. Y esta filosofía tuvo un alumno aplicado. En algún lugar en la sombra, mientras bajaban el ataúd con el cuerpo de Mircea a la cripta de piedra, ya crecía la semilla sembrada por su crueldad. Su hijo ilegítimo Vlad II, apodado Dracul, dragón, pronto tomará el poder, y a Vlad Dracul le nacerá un hijo, Vlad III. El niño que entrará en la historia con el nombre de Tepes, el empalador, Drácula. Vlad el empalador no surgió de la nada. No fue una anomalía o un maníaco loco nacido en el vacío. Fue un producto directo de la escuela de su abuelo. Esas mismas estacas en las que Vlad empalará a miles de turcos y boyardos son el eco del bosque de estacas en la batalla de Robine. El terror total que Drácula desatará sobre los enemigos es la táctica de tierra quemada de Mircea llevada al absoluto. El nieto aprendió la lección del abuelo demasiado bien. Si eres pequeño y débil, debes ser tan terrible que incluso los gigantes te eviten. Mircea fue el arquitecto de este infierno. Vlad Drácula se convirtió en su administrador. Drácula convirtió la crueldad pragmática de Mircea en arte, en un teatro sangriento que horrorizó al mundo, pero que, por ironía del destino, hizo exactamente lo que quería el abuelo: inmortalizar el nombre de Valaquia. La losa de piedra cubrió la tumba en el monasterio de Cosia. La historia de Mircea el Viejo terminó, pero la historia de sangre que él puso en marcha apenas comenzaba. Fue él quien mostró que en la guerra de civilizaciones no gana quien tiene el alma más limpia, sino quien está dispuesto a ensuciarse las manos hasta el codo. Valaquia sobrevivió, pero el precio de esa supervivencia no se pagó con oro, sino con humanidad. Mircea demostró que a veces, para matar a un dragón, uno mismo debe convertirse en dragón. Y mirando la historia de su nieto, se puede decir que la transformación fue exitosa. Recorrimos este camino desde las primeras aldeas ardiendo hasta la fría lápida. Vieron el lodo de Robine, la arrogancia de Nicópolis y el cinismo de la diplomacia. Y ahora quiero hacerles una pregunta. Una pregunta para la que no hay respuesta correcta en los libros de texto. Imaginen que de su decisión depende la vida de millones de personas, la vida de su familia, la existencia de su idioma y cultura. Pero para salvarlos, deben convertirse en un monstruo. Deben traicionar a aliados, matar a inocentes, envenenar la tierra y enseñar a sus hijos a ser verdugos. Si estuvieran sentados en el trono de Mircea, sabiendo todo lo que saben ahora, ¿firmarían ese contrato con el diablo? ¿O preferirían morir con la conciencia limpia, permitiendo que su pueblo desaparezca en la nada? ¿Quién es el verdadero héroe aquí? ¿El que muere hermoso o el que vive en el lodo para que otros vivan?